Hoy fue pauta. Analizamos las noticias que marcaron el día. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde te acompañamos con entrevistas, análisis y las claves para entender la actualidad. Aquí empieza Hoy fue pauta. En UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Hoy fue pauta acá en UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera. Estamos comenzando esta revisión de informaciones y noticias, pero no correspondiente a este día 31 de diciembre, miércoles 31 de diciembre de 2025, sino que estamos hablando acerca de lo que fue el resumen de este 2025. Por eso estamos junto a Nadia Arias. ¿Cómo estás, Nadia? Qué gusto verte. ¿Cómo están terminando, ya preparando todo para este fin de año? La verdad que ha pasado muy, muy rápido. No sé, espero que para la gente en general haya sido un buen año. Uno entiende que no siempre es así, pero esperamos que de verdad, de todo corazón, haya sido un año próspero, haya sido un año tranquilo, la verdad. Yo creo que hay momentos ya en la vida que uno solo quiere paz y tranquilidad. Sí. Ya ni siquiera como cosas materiales. Emociones, diversión, nada, quiero tranquilidad. Quiero un día tranquilo, un año tranquilo, sin tanto sobresalto. Bueno, esperamos que para todos ustedes sea así, y si no, el 2026 sea de pura luz. Dejemos para el final los buenos deseos. Ya, ok, vamos con Estamos con la revisión del año. Recuerda que ayer partimos, sí, llegamos hasta junio, pero se nos quedó algo en el tintero. Sí, y fue más o menos en mayo. Sí, fue en mayo y fue uno de los casos más importantes. Y todavía sigue dejando coletazos con respecto ¿De qué estamos hablando, Nadia? El caso de las licencias médicas. El famoso caso de las licencias médicas utilizadas por algunos funcionarios públicos para irse de vacaciones fuera de Chile. Esto fue detectado en el mes de mayo. Es un informe que hizo Contraloría General de la República con una revisión de los funcionarios públicos que salieron del país entre 2023 y 2024, mientras supuestamente se encontraban bajo reposo médico. El número fue impactante: 25.000 funcionarios, 25.078 es el número preciso. 25.000 funcionarios públicos hicieron uso de días de licencia médica para viajar fuera de Chile. Esto, por supuesto, provocó una polémica tremenda en nuestro país y puso el foco en algo que hasta el momento, creo yo, más allá del prejuicio que la sociedad siempre ha tenido respecto a la función pública, pero nunca había habido un dato exacto y preciso para criticar con tanta dureza el sector público en nuestro país. Sí, mira, ayer teníamos una conversación bastante interesante del concepto o cuál era la valoración que la gente tenía de lo estatal y de lo público. Yo creo que ahí todavía creo que el concepto de lo público y el rol público es importante, es relevante. Ahora, claramente este tipo de noticias tiñe cualquier... tiñe de alguna manera, ¿no? El funcionamiento correcto de las entidades que son parte del Estado y de las personas que somos parte de aquello. O sea, yo creo que así como en todos lados hay muy buenos funcionarios públicos, también hay gente que se aprovecha del sistema. Y yo creo que lo interesante acá, en el caso de las licencias médicas y de otros hechos que han ido saliendo durante el año, tiene que ver con que por fin, de alguna manera, alguna institución hizo la pega correctamente y la hizo en forma eficiente, más bien, que tiene que ver con la figura de la Contraloría, no más allá de quién está a la cabeza, si es una Contralora, que fue incluso la figura del año 2025, etcétera. Creo que ahí hay que dar un punto de que siempre se pudo hacer. Sí, yo creo que también ahí es importante decir, siempre se pudo hacer antes. Pero quiero tenerme un poquito en la figura, ahora. Porque yo creo que es importante ponerlo en relevancia. Que no es algo accidental lo que ocurre con Contraloría General de la República. Y yo voy a hacer una crítica que puede sonar quizás muy dura y muy feo, pero mientras antes tuvimos a Contralores que se dedicaban a poner un lorito hablando de un millón de cosas, que no critico la campaña, digamos, creo que comunicacionalmente hablando, Contralorito fue un buen aporte, pero son cosas de forma y este país necesitaba cosas de fondo. Y creo que Dorothy Pérez llegó a poner el énfasis en que el fondo de la Contraloría General de la República es hacer la pega. Y lo ha demostrado, y yo por eso quizás no es bueno que uno identifique una institución con una persona, porque las instituciones tienen que estar por sobre la gente. Pero nos faltaba una Contralora como Dorothy Pérez.
creo que ella entendió perfectamente cuál era su rol y cuál era el rol que debía cumplir la institución. Porque lo que tú estás diciendo es de una verdad gigante. Esto se pudo haber hecho siempre, hace mucho tiempo atrás. Y ha sido constantemente este año distintos informes que emanado Contraloría. Siempre se supo que había médicos que llegaban, ahí me contaban historias de médicos que llegaban a la urgencia del hospital, colgaban una chaqueta y se mandaban a cambiar a atender el servicio privado. Que era casi como una leyenda del hospital Enrique Aravena. Y en otros lados también. Y en otros lados también, son cosas que me comentaban. Y que alguien decía, bueno, pero ¿por qué nadie lo fiscaliza? Oye, pero si habían Y cuestiones hoy día, tan burdas. y Contraloría pudo fiscalizar de que había médicos que pedían licencias y iban a atender partos con cesáreas, digamos, a clínicas privadas. Se podía hacer. Ahora, de todo esto también hay cuestiones bien burdas, que es que hay gente que publica en redes sociales, o sea, a través de Facebook y otras redes, que venden licencias médicas y te dicen, estás muy estresado, o sea, contáctanos para tus licencias, y a las licencias médicas a la carta. Así Y es. por esa situación también han habido profesionales del área de la salud que han sido detenidos y formalizados, algunos de ellos también extranjeros, y de alguna otra manera, por eso te digo que el tema de las licencias médicas no es una cuestión que empezó en mayo aproximadamente de este año y que ya fue, o sea, cada vez se saben más Sigue, cosas. continúa. Hace poquitos días detuvieron a 7 médicos extranjeros y los formalizaron por emitir licencias médicas falsas. Entonces, claro, yo creo que nuevamente el tema es, yo creo que es importante el rol público, siempre. Estado en espacio, somos parte de una universidad pública, por ejemplo, que tenemos un rol, una misión, etcétera. Tenemos Hay una un rol y misión función. como universidad pública estatal. Exactamente, y de los estamentos públicos también. Pero obviamente también hay un punto ahí que la gente no puede seguir abusando del sistema. Ahora, claramente, después de este caso de las licencias médicas, como bien dices tú, que cruzó el año 2025 y puede ser que continúe el 2026, demuestra dos cosas. Uno, que sí se puede, que siempre se pudo. Y dos, que en el fondo yo creo que hoy día a lo mejor el tema de la probidad y lo que hablábamos ayer de la corrupción son dos conceptos que son muy relevantes de poner ojo, ¿no? De estar encima. Y creo que, fíjate, y aquí voy a relevar también el rol muchas veces vilipendiado de los medios de comunicación y de los periodistas, de los buenos, de los éticos, o las periodistas éticas, que tiene que ver con seguir estos casos. Que muchos de estos casos de probidad y de corrupción se destapan por la prensa, se destapan por el rol de los medios de comunicación. Y a veces uno dice medios de comunicación que no son públicos o medios de comunicación que responden a ciertos lineamientos, pero finalmente son medios que hicieron la pega o que hoy día nos tienen hablando nuevamente de esta noticia que cruzó el año. Entonces, ojo, y que también no solo eso, así como con el tema del crimen organizado, que yo lo hablaba en otros espacios, fueron los medios que 6, 7 años atrás, en gobiernos pasados, le advirtieron a los ministros del Interior, a las autoridades de la época, que el crimen organizado estaba llegando fuertemente en Chile. Fueron los medios, no fueron los políticos, no fueron otras entidades. Y ahí se hizo oídos sordos, pensando que estábamos poniéndole color, o colegas en Santiago que he conversado con ellos, digamos, de ese trabajo, y nos encontramos hoy día, ¿cómo estamos? Así que yo en este caso quiero también poner en valor ese trabajo. Ahora, nada de lo que puedan hacer los medios de comunicación sería provechoso si es que no se toman las decisiones desde los sectores, digamos, desde la administración pública. Complementando un poco lo que tú decías, claro, la investigación de Contraloría siguió en junio con un nuevo informe donde se indicó que 3.532 funcionarios públicos presentaron licencias emitidas por un grupo de 44 médicos extranjeros. 15 de estos médicos no contaban con el examen EUNACOM obligatorio para ejercer el sistema público. Pese a eso, emitieron de igual forma licencias médicas. Se emitieron más de 10.000 licencias bajo este esquema entre 2020 y 2022. Esto dejó sumarios que se iniciaron en distintos establecimientos, en instituciones públicas. Los casos donde más se concentraron esta licencia médica fue la Junji, con 2.280 casos, Fundación Integra con 1.934 y la Municipalidad de Arica con 719.
La Municipalidad de Temuco fueron cerca de 200. Ahora, yo hago un llamado acá, desde este micrófono igual. Todavía no se sabe qué pasó con las con las auditorías que se realizaron. Internas. Exacto. Porque se iniciaron sumarios administrativos en distintos tipos de instituciones y hasta el día de hoy hay muchos que no han identificado y tampoco han dado a conocer cuál fue el resultado de aquello. Uno de ellos en la Municipalidad de Temuco. Entonces sería bueno que en una misión de probidad por parte del alcalde y también parte de su gobierno municipal tuviesen también la capacidad de poder dar a conocer a la audiencia, así como también lo hizo, ponte tú, en los micrófonos de UFRO Radio, lo hizo el alcalde de Goyipuye, que vino y contó acá que efectivamente habían sido destituidas 3 personas por efecto de estas licencias médicas falsas que se habían ocupado para viajar fuera de Chile. En la Municipalidad de Temuco fueron más de 200 casos y hasta el día de hoy no sabemos todavía cuál fue el resultado, así que sería bueno que lo pudiéramos conocer. Así es. Bueno, eso fue lo que dejó el mes de mayo. Nosotros nos pasamos a junio, estuvimos hablando de junio, de las primarias presidenciales que se dieron a conocer en nuestro país, que se realizaron en nuestro país, pero se nos había quedado esto en el tintero en el programa del día de ayer. Así que... Porque además cruza, hasta hace muy poquitos días, como te digo, formalizaron a estos médicos extranjeros. O sea, iba a seguir estando presente porque hay sumarios que todavía se siguen desarrollando. Vuelvo a decir. Recuerda que después hubo una segunda oleada de funcionarios públicos que habían viajado entre 2023 y 2024 y los primeros fueron entre 2020 y 2021, no me acuerdo. Pero fue... Vuelvo a decir, el tema de la probidad y la corrupción va a seguir siendo tema durante el 2026. Esperemos que no a grandes rasgos. Pero sí, la verdad que nuestro país lamentablemente perdió la inocencia hace rato ya y estamos descubriendo cada vez más esta basura que solía esconderse bajo la alfombra. Vamos a una pausa y seguimos con más luego acá en Hoy Fue Pauta. Estamos de vuelta acá en Hoy Fue Pauta de UFRO Radio, junto a ti siempre de lunes a viernes entre 5:30 y 7 de la tarde. Te acompañamos con la revisión de informaciones y noticias. En este caso, hoy día, junto a Nadia Arias, estamos viendo y revisando las principales noticias que marcaron el año 2025. Vámonos a julio. ¿Por qué? Porque en julio se comenzó a debatir informes y debates legislativos, digamos, recientes, entre 2024 y 2025, que confirmaban una disminución significativa en la violencia en la Araucanía, con cifras que variaban entre el 49 y el 75% en hechos violentos, atribuido principalmente al estado de excepción que se sigue manteniendo y que fue, digamos, instaurado en nuestra región de Araucanía en el gobierno de Sebastián Piñera, el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y el despliegue militar que se ha realizado en nuestra región. Pese a todo, persiste la violencia en nuestra región, Nadia. Sí, bueno, hace pocos días, semanas, ¿no? Hubo otro hecho que se está investigando, que es la quema de 3 camiones. Y la verdad es que es una realidad, como dices tú, que según los números, que siempre en el fondo siempre están, ¿no? ¿Cuántos camiones? Finalmente yo creo que tiene que ver con una situación de vida en algunos sectores, ¿no? De que ya de alguna u otra manera, comillas, nos acostumbramos a ciertos hechos que ojalá no fueran reales, digamos, o no ocurrieran. Sí. No tengo la claridad, por ejemplo, de cuántas son hoy día las organizaciones, las ORT, que se llaman de resistencia territorial, que durante bastantes años ya han aparecido, se han ido sumando, se han segregado o separado y con demandas distintas, ¿no? Entonces creo que tampoco a uno, yo creo que como persona ciudadana, una de las cosas que me llama la atención es que a pesar de tener un estado de excepción en la región ya hace años, esto sigue pasando. ¿Desde qué año estamos con estado de excepción? O sea, tú mismo lo dijiste. Sí, no, pero de Piñera 2, pero sí. 2020, 2021. No tengo la fecha específica, pero ya son bastantes años que llevo. Porque en algún momento te recuerdas que cuando asume Gabriel Boric se pensó que evidentemente por su campaña
cuando vino la ministra Isquia Siches, en ese momento la ministra del 12 de Interior, octubre de 2021. ingresó a Temucuicui y tuvo que salir literalmente corriendo, que en un momento se iba a tomar una decisión diferente para la región. Y eso no ocurrió, porque también había también parlamentarios de la zona y lo pusieron en la mesa. Y eso finalmente, en lo que a uno le llama poderosamente la atención, que a pesar de tener, digamos, esa vigilancia en varios puestos, o sea, es cosa de uno ir en la carretera, tú te vas encontrando constantemente hacia Malleco, hay hechos que siguen ocurriendo. Entonces la pregunta es ¿por qué? Ahora, más allá de los hechos que son netamente policiales, cuando uno habla de repente en las cifras, como que es un poco injusto instalar una situación tan compleja como esta en números solamente. Igual es válido decirlo, porque creo que igual hay habido un aporte, un trabajo por parte del gobierno, cuando se habló que hubo una baja importante en la violencia rural, con porcentajes desde 49% según el ministro Cordero y un 75% según el gobierno. Se atribuía que esto se debía a las mejoras directamente del despliegue de las Fuerzas Armadas en Cautín y Malleco, y también, por supuesto, parte del estado de excepción que ha estado vigente en nuestra región. Digo que es injusto hablar de los números porque por una parte puede parecer bueno, pero cuando tú tienes un emprendimiento pequeño, una empresa pequeña y funcionas con 2 o 3 camiones y te queman 3 camiones, puede ser que sean los únicos 3 camiones que quemen en el año, pero para una persona le destruiste su proyecto de vida. Entonces uno no puede analizarlo desde el número. No, por eso te digo que no estoy de acuerdo con mirarlo desde la estadística. Sí, pues yo también planteaba lo mismo. Pero por otro lado también quisiera reconocerte que efectivamente durante el gobierno del presidente Gabriel Boric sí hubo un esfuerzo y creo que sí hubo un trabajo que se ve en algo tan sencillo como que fue durante este gobierno en que fue detenido Héctor Yaitul. Fue durante este gobierno en que fue condenado Héctor Yaitul. Y no solamente eso, porque a la par, mientras realizaba este trabajo policial, con este despliegue de las Fuerzas Armadas, también el presidente ordenaba la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que fue este organismo transversal que estuvo trabajando en nuestra región buscando una forma de destrabar el conflicto territorial con el pueblo mapuche. Entonces sí han habido esfuerzos, y quisiera reconocerlo por lo menos, de que efectivamente han habido esfuerzos, que esta Comisión Presidencial entregó estos resultados durante el mes de abril de este año. Que también eso generó problemas internos, porque no olvidemos que la entonces senadora republicana Carmen Gloria Aravena tuvo que renunciar al partido porque ella firmó este informe de la Comisión Presidencial, Es que el Partido mientras que el Partido Republicano quería. no estaba de acuerdo para nada respecto a lo que se indicaba en este informe. Algo que la dejó truncada políticamente a la senadora Aravena. Sí. Yo creo que también tiene que ver un poco con el tema de las convicciones políticas. Yo creo que a la senadora Aravena le han cobrado, o le pasó factura esta ambivalencia política que ha demostrado durante su carrera, digamos, desde el hecho de haber sido electa senadora gracias Por Evópoli, digamos, por el arrastre de Felipe Kast, con un apoyo popular, digamos. Pero su perfil también es muy dialogante. Sí, no, pero creo que eso le refiero cobró... que siendo historia un poco, porque de repente uno ve el resultado, pero también tiene que ver cuál fue la consecuencia de. Y quizás la consecuencia de fue esta ambivalencia política que demostró, pasando desde Evópoli y desde antes, creo, porque no olvidemos que también estuvo trabajando en el gobierno Bachelet 2 o Bachelet 1, no me acuerdo cuál fue. Y seguramente eso igual le cobró, en las urnas por lo menos se le cobró, pero sí ella tuvo por lo menos la convicción de que efectivamente sabía que esta Comisión para la Paz quizás no era perfecta, pero sí era un avance. Que era importante. Y eso se lo valoró mucho, digamos, porque tuvo tuvo que enfrentarse al partido, el Partido Republicano, el partido que hoy día es el gobernante de este país. Así es. Entonces, por lo menos gobernante en el presidente electo, me refiero, Exacto. no esto comienza a partir del 11 de marzo. Pero le costó ese enfrentamiento, y que esta comisión que estuvo trabajando el año 2023 hasta este año 2025 presentó un informe con 21 recomendaciones al presidente Gabriel Boric y buscaba un cambio profundo en la manera de abordar el conflicto. Yo no sé qué va a pasar con esto más adelante. No sé en qué va a quedar estas 21 recomendaciones que realizó la comisión del presidente Gabriel Boric. No sé si esta comisión muere ahora el 11 de marzo. Bueno, yo creo que todos estamos en la misma pregunta. Ojalá que no, ojalá que finalmente el otro día escuchaba
Pairacán, que es historiador, en este momento se me fue su nombre, Fernando. Y claro, y él ponía en la mesa, en una conversación, en una entrevista, lo complejo que es pensar de que el conflicto, denominado comillas conflicto en la Araucanía, se va a subsanar a balazo, digamos, ¿no? O que esa va a ser la forma de resolver esta situación de diálogo o de no diálogo. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo personal. Creo que todos los avances, toda la posibilidad que exista de no resolverlo de esa manera, creo que debe tener prioridad, digamos. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que esperar para marzo. Ahora, yo siento que dentro de lo que tú dices, y coincido contigo en parte, siempre van a haber termocéfalos, siempre va a haber gente cabeza caliente que siente que las cosas las puede resolver de cualquier forma, menos a través del diálogo. Y en ese sentido, creo que es importante de que nuestro país entregue todas las seguridades al pueblo mapuche para que eventualmente nadie sienta que siquiera es necesario acudir a la violencia. Cuando tú generas las condiciones ideales para el diálogo, para la conversación, para el reconocimiento histórico también, cuando tú generas esas condiciones ideales, sin duda que hay mucha menos gente propensa a tomar las armas. Hay que aislar a estos grupos terroristas. Hay que aislarlos, dejarlos solos. Y restarle apoyo es brindar las condiciones ideales para que pueda existir un diálogo entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Yo creo que esa es una medida súper importante. Ahora, la policial va a tener que ser siempre. Porque mientras haya gente disparando y también hay gente tratando de asesinar a otros chilenos, digamos, que están trabajando, ejerciendo una vida común y corriente, porque estos ataques al capital que realizan estos grupos terroristas es mentira. Todos estos camiones que queman de las grandes forestales están todos asegurados. ¿Quiénes son los que se ven afectados realmente? Las personas que son asesinadas, gente trabajadora como tú, como yo, como cualquiera que está escuchando la radio en este momento, que se levanta en la mañana y va a trabajar. Ellos no son los grandes capitales. Estos grupos terroristas son grupos terroristas e incluso algunos de ellos son asesinos. Y tienen que responder por lo que están haciendo. Pero también es cierto de que como Estado chileno no hemos sido capaces de entregar las condiciones ideales para que podamos sentarnos a dialogar. Ahora, por eso es más complejo y es más profundo. Yo creo que igual hay que tener un poco de mesura cuando calificamos, hacemos calificaciones, ponemos adjetivos. Sí, no, pero no discutir si es terrorismo o no es terrorismo, nadie creo que... O sea, yo honestamente creo que no soy la persona que tenga que decir eso. No soy la experta. Creo que también esto pasa también por otro tipo de conversaciones. Y eso, no creo que es todo lo que tengo que decir al respecto. Todo lo que puedo decir al respecto, porque también creo que son espacios que hay que respetar la diferencia de opiniones, no necesariamente podemos estar de acuerdo. Creo que la historia también es importante ponerla sobre la mesa. Creo que así como tú hablas de que hay personas que toman decisiones en caliente, comillas, también uno tiene que tener esa reflexión, ser capaces de poner un poco de reflexión en este tipo de conversaciones, porque son más difíciles. Nosotros hemos estado también, digamos, dentro de la experiencia de los medios, siendo parte del reporteo de las mesas de diálogo que durante años uno esperaba muchas más cosas y finalmente los hechos se seguían repitiendo. No sé, yo me cuesta como ser tan taxativa en adjetivos y cosas porque creo que es mucho más complejo lo que pasa acá en la región de la Araucanía. Y esperamos, yo creo que por el bien de todos quienes somos parte de esta hermosa región, que finalmente esto no nos siga cruzando desde la realidad y no nos siga cruzando desde los titulares. Yo creo que también ha pasado que ya no nos sorprende. Y eso también es complejo. Yo creo que también es grave que no nos sorprenda cuando hay hechos que ocurren, que finalmente le trastocan el día a día a gente que, por ejemplo, va en un bus, va en la carretera. O sea, yo creo que es más que trastocar. Si te matan, acabar con tu vida, digamos. Claro, pero estoy hablando en general de cuando hay un corte en la ruta. Estoy hablando de ese tipo de cosas que finalmente... Que como región hemos naturalizado cosas que no hubiésemos nunca naturalizado. Exacto, es que eso es, a eso voy. Vamos a una pausa, seguimos con más acá en Hoy Fue Pauta.
Sigues en sintonía de Hoy Fue Pauta, UFRO Radio, en esta revisión de las principales noticias de este 2025 que ya se nos comienza a ir esta noche, Nadia Arias. ¿Tú crees en las cábalas de fin de año? Un tiempo que era como muy... Seguía ciertos ritos, pero tampoco, la verdad es que mucho. Hay gente que es re fanática. Pero ya no. Suena como que un tiempo que fui joven. Un tiempo que fui Joven y joven. alocada. Sí, es real. Pero ya no, ya como que de verdad que creo que la simpleza del día a día es lo que más agradezco. Yo tengo 2 cábalas que trato de hacer todos los años para Año Nuevo. La primera es, obviamente tengo calzoncillo amarillo, con los cuales espero 1 de enero. ¿Ya? Sí, y mi señora igual tiene sus calzoncitos amarillos. Si nos ponemos los dos nuestra ropa interior amarilla y tratamos de comprarnos ropa nueva. Para Lo que ese sea, día. una cosa, si quieres, ¿Ya? una camisa, una polera, un pantalón, lo que sea, una cosa nueva para recibir el Año Nuevo. Son como los rituales. Y tenía un ritual que hace tiempo ya no lo hago, hace un par de años. ¿Qué cosa? Me daba un baño de tina el día 31 de diciembre. Me daba un baño de tina con sal, Ahora, espuma, la pregunta y es, ponía velas. después, ¿eso sirve o no? ¿O tú viste algún cambio? ¿Sentiste que el año fue diferente? Yo siento que he tenido años muy buenos, porque ¿Pero que tienen relación al ritual o a lo sí, mejor es que porque siente relación al ritual. Yo no creo en estas cosas, no soy para nada pachamamístico, como bien tú sabes. Soy bien escéptico durante muchas cosas. Pero para mí era una forma de decir que voy a lavarme de todo lo que fue el 2025, o lo que fuera el año que fuese. Voy a quitarme todo eso encima para recibir el nuevo año como una copa vacía. Esa era mi lógica. ¿Y qué más? ¿Qué voy a llegar a darme un baño Voy a de hacer tina? eso, Voy a llegar a hacer mi ritual de Nochevieja, digamos. claro. Oye, agosto de 2025, tuvimos algunas informaciones que fueron quizás las más relevantes durante este año. Quizás la más importante fue este grave accidente minero en el Teniente que dejó 6 mineros fallecidos y que, por supuesto, afectó significativamente la actividad económica del país porque hubo una paralización de la producción por más de una semana, ¿te acuerdas? Debido al accidente que causó una caída del 3,4% de la producción de bienes. Ahora, yo no quisiera hacer la evaluación del accidente a raíz, enmarcándolo en un análisis económico. Encuentro que es súper frío ponerte a hablar de la cifra económica de un país después del fallecimiento de 6 personas. O sea, hay que centrarlo en cómo afectó esto a la mina del Teniente de Codelco y que se considera hasta el momento uno de los accidentes más graves que ha tenido este país, obviamente obviando el caso de los 33 mineros que fueron rescatados con vida, gracias afortunadamente, pero este caso sí ha sido uno de los más complejos que ha enfrentado nuestro país, especialmente porque frenó la producción en el marco de una investigación que se desarrolló y también que buscaba evitar que esto volviese a ocurrir. Oye, ¿sabéis lo que se nos quedó en el tintero que quisiera recordarlo igual? Se nos quedó mal en el tintero. ¿Qué? Uno de los casos más entretenidos, lo que fue entretenido, pero periodísticamente hablando dio harto que hablar, la instalación de los pórticos de seguridad en Temuco. Ah, sí. Sí, bueno, pero Conversémoslo un poquito. conversémoslo un poquito. Ya, Fue ¿qué te muy parece? ¿Qué te parece? Muy polémico. Fue muy polémico. De hecho, tuvimos también al alcalde Sí. muchas veces conversando acá en la Hablamos radio. con el subsecretario de Educación también. Exacto, fue muy polémico, pero yo no sé si hay una evaluación final de si ha disminuido o no ha disminuido, por ejemplo, hechos de violencia o no en los colegios, cuál ha sido la sensación también de los estudiantes y de la comunidad escolar. Ahora, esto quisiera decirlo y, a ver, el alcalde se enfrentó con el Ministerio de Educación porque tomó una decisión, Roberto Neyri, en la conversación que tuvimos, ¿te acuerdas? Estábamos acá Sí. conversando, hablamos con él y nos dijo que como alcalde a él le pasaba que como hombre progresista sentía que la instalación de un pórtico de seguridad iba contrario a todas sus Exacto. convicciones, pero que como alcalde él tenía que dar respuesta a una realidad. Chocó con él la realidad, y la realidad era que efectivamente durante el último año en nuestra región y en nuestra ciudad, especialmente Temuco, hubo una importante alza de hechos de violencia donde los protagonistas eran escolares. Me acuerdo incluso peleadas con cuchillos, al lado afuera, una niña que resultó con una tijera clavada en la cara. Hubo diversos hechos que fueron afectando la confianza de los padres y apoderados. Uno lo piensa como papá. La verdad que no sé si quisiera que mi hijo fuese una parte donde hay niños que resultan apuñalados. Probablemente no me gustaría. Y toma esta decisión de instalar este pórtico en el INSUCO, el Instituto Superior de Comercio de Temuco, y
se genera una muy buena reacción por parte de la comunidad, quienes empiezan a defender la medida, y el Ministerio de Educación que la empieza a atacar porque obviamente para ellos consideran que era una medida injustificada e incluso podría ser arbitraria y causar prejuicio en contra de la comunidad escolar. Eso generó, por supuesto, varias reacciones, y aquí ocurrió algo muy, muy insólito. La bancada regional completa se cuadra con el alcalde. Se pone a la par del alcalde la gente de la oposición de la UDI. De hecho, Henry Leal va y presenta un proyecto de ley al respecto para legalizar la instalación de estos pórticos, que se aprueba este año para la instalación de pórticos tanto en escuelas como también en centros de salud familiar, porque también en los CEFAM se vieron muy afectados por Sí, este bueno, tipo de es un tema en el caso de los consultorios hasta el día de hoy. O sea, ha sido también una demanda de los funcionarios de salud en los CEFAM u otros espacios que son un poco más pequeños, digamos que un hospital más grande que tiene más guardia, ¿no? Que tiene otro tipo de acceso, es efectivamente la seguridad. O sea, la gente sigue, digamos, los funcionarios, funcionarias y los pacientes que están incluso esperando la atención, víctimas de estos hechos de violencia, de gente que llega de una forma agresiva, que lo atiendan o buscando respuesta. O arrematar a un... Exactamente, a alguien que ha llegado, por ejemplo, herido. O sea, lo vimos varias veces acá en Temuco. También te acuerdas que ocurrió un hecho, un hombre que llegaron a golpearlo mientras estaba siendo atendido en un CEFAM. Sí. Situaciones muy, muy violentas en las cuales se ven involucradas las personas, y que siento yo que quizás dentro de los logros políticos del alcalde Roberto Neira este año, quizás este debe ser uno de los más importantes. Yo creo que quizás es como un triunfo que anota hacia su administración, porque eso deriva en un proyecto de ley. Un proyecto de ley que después es aprobado, digamos, es una ley que ha sido aprobada en nuestro país, que es la ley de la instalación de pórticos, y que define cosas tan sencillas como, por ejemplo, que sea la propia comunidad educativa la que decida. Exacto. La instalación. No hay una imposición. No, o sea, y aparte que esto suena como... Suena muy evidente de repente, oye, ¿era necesario discutir aquello? No, es que nosotros creemos que es prejuicioso instalar un pórtico, pero pregúntale a la gente que está ahí, pregúntale a las personas. Si al final los que viven la realidad día a día, yo sé que este es un discurso como muy, muy baladí realmente que se usa, pero es que usualmente la gente que legisla en nuestro país raramente conoce la educación pública. Y como no están relacionados con la educación pública, siempre como que la ven y la definen dentro de una cajita acerca de esto es lo que es y esto no se toca. Preguntémosle a las personas. Y efectivamente el proyecto de ley lo que hace es algo muy sencillo. Comunidad educativa, ¿ustedes sienten que esto los va a ayudar? Sí. Voten. Votamos que sí, se instala el pórtico. Se acabó. Listo. Así de sencillo era. Siempre fue así de sencillo hacerlo. Pero se construyen estos relatos mágicos alrededor de las cosas cuando realmente son lo que son. Pues la gente está sufriendo por hechos de violencia. Llegan jóvenes de repente portando armas, qué sé yo. Eso evidentemente pone en riesgo al resto de la comunidad educativa. Ahora, creo yo que el próximo año seguramente esto va a seguir acentuándose. Probablemente se va a convertir en una política. O sea, en una política pública, me refiero, la instalación de los detectores de metal. Veamos. Yo estaba en contra. No sé quién va a asumir. Estamos en un proceso de veamos. Esperemos después de marzo. Es como cuando uno se va de vacaciones y te dicen, veámoslo en marzo, veámoslo Claro. en marzo. Bueno, yo creo que aquí, evidentemente, por el giro también que político, digamos, que dio Chile después de las elecciones, hay que verlo en marzo, porque no hay continuidad, digamos, desde lo ideológico, desde el proyecto político, no hay una continuidad. Hay, al contrario. Entonces vamos a ver cuál va a ser, si también parte del programa del presidente electo se va a desarrollar este año, a qué le va a poner acelerador, ¿no? Ya sabemos, al menos hay atisbos de que para él el tema migración, ¿no? Obviamente seguridad, no solo por lo que ha dicho en los debates, sino es que porque sus primeras acciones ha sido, por ejemplo, viajar a Perú, viajar a Ecuador, viajar a Argentina, y no por un tema netamente solo económico de relaciones internacionales, por ejemplo, para restablecer o mejorar la relación con Argentina, sino es que también para hablar del tema migración y esta idea de este corredor humanitario. Entonces, sabemos que por ahí va el tema. Yo creo que hay otras cosas que van a quedar para el segundo año. Yo honestamente creo que se le va a poner mucho más foco en lo que él también comprometió en su campaña.
Vamos a una pausa, sigan en sintonía porque seguimos con más acá en Hoy Fue Pauta, en resumen 2025 junto a Nadia Arias. Y así estamos avanzando, llegando ya casi al final de nuestro programa de revisión de las principales noticias de 2025 junto a Nadia Arias. Acá en Hoy Fue Pauta. Vimos varias cosas. Este año estuvo marcado por la elección presidencial. Primero la elección que se llevó a cabo en el mes de noviembre, el 16 de noviembre, que fue cubierta completamente por UFRO Radio a través de sus distintas plataformas. Y también la elección presidencial de diciembre. Estamos llegando al final ya del resumen, porque la verdad que el resto del año tampoco tuvo tantas cosas que recordar. Hubo entre medio una que otra, pero en diciembre se definió lo más importante, la elección presidencial. Fue una campaña larga y la verdad es que se dieron cambios importantes respecto de cómo partieron y cómo terminaron las cosas. Acá tuvimos la oportunidad de conversar con casi todos los candidatos presidenciales. Pudimos hablar con Harold May Nichols, hablamos también con Carolina Toá cuando estaba en la primaria. Conversamos también con Gael Geomans, la diputada que estaba ahí representando a Gonzalo Vinter. También hablamos con Marco Enríquez Ominami en nuestro programa. También tuvimos la oportunidad de recibir acá en nuestros micrófonos al que resultó a la postre tercero en la elección presidencial, que fue el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi. No pudimos hablar lamentablemente con Janet Jara, lo intentamos muchas veces, tampoco con Evelyn Matei, con quien también hablamos con su equipo muchas veces, y finalmente con José Antonio Cast y Johannes Kaiser, tampoco ninguno de ellos pudimos poder contactarlos, pese a que hicimos amplios esfuerzos para poder tenerlos acá y escuchar sus voces y también, por supuesto, saber acerca de cuáles eran sus propuestas para especialmente la región de Araucanía, que estuvo muy ausente las regiones en todos los debates presidenciales que hubo. Jamás fue tema abordado, salvo por lo que se tenía relación, digamos, con lo que era el tema de la seguridad. Pero la Araucanía y las regiones de nuestro país son mucho más que temas de seguridad. El presidente electo, José Antonio Cast, fue electo en una elección quizás histórica, diría yo, para lo que ha sido tradicionalmente el bloque de la centro y la izquierda en nuestro país. Fue, en términos literales, una paliza. Fue muy duro. Yo siento que, excepto lo conversamos acá en el programa, nosotros, de hecho, me la jugué entre un 55 y un 58, por lo que uno percibía más o menos. Y sin duda fue una sorpresa. Yo creo que nadie en la izquierda y centro izquierda de nuestro país pensaba que esto iba a tener ese resultado. Sí, sí, yo creo que, bueno, son reflexiones que todavía siguen siendo parte de la agenda. La candidata Janet Jara se reunió también las últimas semanas de diciembre con su comando. Por el otro lado, leía por alguna parte también las reflexiones del Partido Comunista en relación a la explicación de por qué perdieron. Y de alguna manera como deslizando esta responsabilidad al equipo cercano de la candidata y a la figura del presidente Gabriel Boric, ¿no? Asociándolo a la continuidad, ¿no? ¿Quién fue la autora Carmona? Lautaro Carmona, sí. Por lo tanto, ahí yo creo que esta reflexión... Autocrítica huevo. Claro, y ahora también está la discusión entre, digamos, la socialdemocracia y el Frente Amplio, ¿no? Que el Frente Amplio dice, ellos no han hecho ninguna autocrítica, la socialdemocracia dice, el Frente Amplio ha sido soberbio. Yo creo que es importante que se vuelva a... Todavía siento que están respirando mucho por la herida, ¿no? Y no tomando conciencia de lo relevante que es volver a restablecer una unidad en sectores, porque yo creo que por otro lado la derecha también, digamos la derecha más tradicional o la centroderecha, si lo queremos llamar, también salió súper desfavorecida, digamos, muy trasquilada en esta elección. Y claro, hoy día de alguna forma uno como que ve que en la foto o digamos en el mismo acto de cuando gana José Antonio Cast, llegan los presidentes de los partidos, ¿no? La UDI, RN, como sumándose a esta celebración, pero yo creo que con un trago muy, muy amargo. Y otra persona que yo creo que debe estar muy decepcionada y que también ha hecho una estrategia desde los medios de comunicación tradicional submarinarse, pero desde las redes sociales florecer, ha sido Evelyn Matei.
que yo creo que ella debe estar también haciendo muchas reflexiones en torno a lo que se jugó y el para qué, ¿no? Hoy día, ¿cómo estoy parada? Fui la carta. Es como, mira, yo creo que es lo que le hubiese pasado de alguna manera, guardando las proporciones, a Michelle Bachelet si ella hubiese aceptado ser candidata y no le hubiese ido bien. Yo creo que Michelle Bachelet se dio cuenta de esto hace mucho rato. Yo creo que ella tuvo una capacidad analítica y de visión respecto a cómo estaba el panorama político. Y siento que se cometieron muchos errores por parte de distintos partidos políticos, especialmente en la centro derecha. Creo que no tuvieron la capacidad de darse cuenta de que efectivamente Evelyn Matei en un momento era la candidata presidencial de este país con mayor cantidad de apoyo. Y sin embargo, se fueron de alguna forma sobreexplotando esta figura. Fue una campaña muy larga. Convengamos que Matei partió la campaña en 2024. Sí, pues ella... José Antonio Caz puso acelerado recién a mitad de 2025. Y deja un cargo, digamos, deja la alcaldía para ser candidata a presidencia. Ser candidata. Y ella una vez lo dijo en una entrevista, reflexionó sobre eso y dijo que ella hoy día veía como, en ese momento, digamos, veía como un error haber tomado esa decisión, porque también ella podía haber seguido siendo alcaldesa. Y bien le habría ido, digamos. Claro, siendo candidata a la vez. Y ella reflexionaba que había sido un error haber tomado esa decisión. Yo creo que también el equipo que estaba con ella, algo pasó ahí. Así como otro hoy día le echan la culpa al equipo de Janet Jara, algo pasó con el equipo que acompañaba a Evelyn Matei. Incluso desde... Me llama la atención, me encantaría saber si el equipo que hoy le maneja las redes, por ejemplo, son los mismos que le apoyaron en la campaña. Son los mismos. Porque, ¿qué pasó? O sea, lo que pasa, Nadia, es que ¿por qué ahora están creando cosas bastante buenas? La figura de la candidata presidencial y la figura de la ex candidata te permite hacer cambios importantes, pero lo peor, que yo creo que lo peor de todo es que hay gente que no sabía trabajar con la figura de la candidata presidencial. Con la figura política saben trabajar, pero la figura de la candidata presidencial no fueron capaces de oler cuál era el ambiente. Es como cuando llegáis perdonadme la expresión, pero de repente llegáis ofreciendo piscola a una fiesta donde hay gente que son abstemios o son de alcohólicos anónimos. Estáis desubicados, estáis ofreciendo algo que no es en el momento ni en el ambiente. Y creo que pasó mucho con el caso de Evelyn Matei. Nosotros conversamos acá con la María Elena, varias veces, María Elena Bello, cientista político, lo cual conversamos acá en Hoy Fue Pauta, varias veces al respecto de lo que percibíamos que no estaba funcionando y que estaba cayendo fuertemente. Me acuerdo que María Elena en abril conversamos, hoy probablemente va a haber un cambio de equipo. Al día siguiente anuncian sacaron a Chalper y pusieron a Diego Paulsen. A Diego Paulsen de la Araucanía como generalísimo, pero nunca quedaron claras las figuras, nunca hubo claro quién era el vocero que hablaba. ¿Te acuerdas cuando tenían estos 11 voceros distintos y tenías voceros hablando con distintos tonos y acentos sobre un mismo tema? Eso de alguna forma va desconfigurando. Confunde a la sociedad. Y diluye la figura de la candidata. Claro, y al final la candidata queda en nada, queda relegada a nada. Evelyn Matei, cuando venía a la región de Araucanía, el trabajo de prensa también, yo lo voy a decir, era pésimo el trabajo que hacía los equipos. Que finalmente yo creo que es una cuestión como en cualquier parte. En el fondo, si tú tienes las instrucciones claras de para dónde vas, qué hacer, para acá vamos, esta es la proyección. Cuando esto está claro y lo comunicas claramente a tu equipo, creo que es mucho más fácil que las cosas resulten. Sí, porque al final el tiempo mejor, digamos. No sé si vas a ganar, pero el tiempo que te demoras es en pensar en la estrategia. En la estrategia. Eso es lo que te demora el tiempo, digamos, pero no el tiempo en tratar de saber qué es lo que quieren que hagamos como estrategia, ¿me entendí? Y eso pasó mucho con el caso, porque por ejemplo con el caso Franco Parisi hicieron una lectura, un análisis, un diagnóstico, esto es lo que pensamos que pasa, ¡pum! Y lo otro es que en el caso de Parisi, que también lo hemos conversado con María Elena y el equipo de Parisi, digamos, porque digamos cómo se gesta también el programa, ellos hicieron una pega estadística. Sí, hay una pega científica por medio. Hay una metodología ahí donde se trabajó, digamos, qué es lo que estaba pasando. Haciendo este olfato con datos duros. O sea, haciendo esta lectura con datos, con evidencia, con estadística, con metodología. Y ahí entendieron algo que extrañamente no tiene nada que ver con la estadística, con los números, que tiene que ver
como con el sentimiento en la política. Algo que lo hemos escuchado como muchas veces, ¿no? Pero que tiene que ver con cuáles son las emociones que rodean a la gente que vota. Cuáles son las sensaciones más allá de los dolores, las demandas, que en el fondo yo siento que Kast dio por ese lado, ¿no? Fue como, ¿qué es lo que a usted le pasa? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que necesita? Y Franco Parisi hizo una lectura desde un lado, del lado de la emocionalidad, creo yo. No sé si él particularmente, pero sí su equipo. Sí, su y, equipo. y él entendió, creo yo. Y no todo el equipo, claramente. Claro, no todo el equipo, porque yo creo que ahí también hay una figura dentro de esto, o sea, como en todos lados. O sea, es que se notó el Hay cambio por una nadie. figura, hay figuras muy, quiero ser muy respetuosa en decirlo, pero no de hombres que tienen una postura dentro del equipo de Parisi muy distinta a la que este equipo nuevo le dio a entender que era importante escuchar. Tiene una visión más marquetera, para decirlo de una forma sana. Exactamente. Y lo entendió, el candidato lo entendió y al parecer conectó con este 20%, 22%. 22%. Que no es menor. Ahora, lo importante es qué van a hacer los candidatos con estos capitales. Hoy día la pregunta es también, no se sabe si Johannes Kaiser, por ejemplo, va a ser parte del gobierno o no. El hermano, Axel Kaiser, que está en Argentina, el gobierno le mandó a decir como que si él es inteligente, como que se va a mantener al margen, si él aspira a ser candidato presidencial en un par de años más. Como Ahora, que, lo que pasa- Johannes Kaiser está ahí, ahí se está haciendo Lo que pasa es gerente. que Kaiser hasta ahora ha sido oposición. Y ser oposición es muy fácil. Tú te levantas, apuntas un error, lo criticas y pides explicaciones. Pero resolver y hacerte cargo de otra cosa es distinto. Porque los ritmos a los cuales funciona la burocracia estatal, por ejemplo, no son los mismos ritmos a los cuales se mueve la agenda de pauta de prensa, por ejemplo. Yo cito a la gente no para conversar. Oye, cito prensa hoy día porque vamos a denunciar tal cosa que pasó en el gobierno. No sé, no han avanzado con la construcción de casas, no han avanzado con la construcción, lo que sea. Tú citas prensa y la prensa va. Pero resolver un problema a nivel estatal requiere un trabajo intenso que te puede tomar un año de repente. Entonces, si Kaiser entra en la dinámica del gobierno, va a tener que dar explicaciones durante 4 años. Y ahí su figura puede salir muy... Se va a demoler, porque ya no va a ser el hombre que da respuesta. A menos que lo pongáis en un punto muy estratégico, en el cual pueda él, digamos, lucirse. Sí, yo te iba a decir vivienda, porque generalmente la gente en vivienda, son los que entienden, digamos, de cómo funciona un poco este tema tras bambalina, generalmente hay gente que busca ciertos ministerios porque te permite lucir, ¿no? Vivienda, la foto. MOP, que inauguras cosas, que se construyen cosas, que le das una solución. Imagínate lo que significa para una familia recibir su casa propia, recibir las llaves, o sea, hay todo un valor. Pero hoy día, hacía la reflexión así en microsegundos, dije, vivienda un fierro es caliente. un fierro caliente, sí. Vivienda está complejo. Hay una emergencia de viviendas en nuestro país. Me respondí sola en un microsegundo. Mira, yo ponte tú, ¿dónde pensaba que podría estar quizás Kaiser en una subsecretaría de prevención del delito? Perdón, hoy día no es subsecretaría, en el Ministerio de Seguridad. Quizás por ahí, no como ministro, subsecretario quizás. ¿Pero tú crees que él va a querer estar de subsecretario? No creo. Es que te permite manejarte en una segunda línea que es un poquito más eficiente. ¿Me No entendí? creo, yo creo que esa No tenés que figura estar dando respuestas y explicaciones constantemente. Tú vas a ir a las ganadas solamente. Y ahí tendrían que quizás ver la posibilidad de poner un ministro que aquí actuaría de forma distinta. No sería el fusible el ministro, sino que sería, o sea, el subsecretario sería fusible ministro. Quizás por ahí, pero si Kaiser es una persona un poquito más maquiavélica, digamos, su pensamiento, él debiese decir, yo tengo que ser siempre oposición hasta que no vea la oportunidad de poder tomar el poder. Porque insisto, ser oposición es facilito y te permite fácil sumar adeptos, porque criticar y denostar y destruir es algo que te da muchos dividendos, especialmente en la época en que vivimos actualmente en las redes sociales. Hoy otro tema internacional, sin duda, Venezuela y Estados Unidos. O sea, ha cruzado el año y sigue, digamos, en tensión constante para saber qué va a pasar con finalmente, si de aquí a que finalice el 2025, que estamos a horas de aquello, hay alguna, no sé, hay tregua, hay alguna respuesta política internacional. Alguna salida democrática. Alguna salida democrática que se ve difícil.
se ve difícil en el caso de Venezuela. Han continuado estos ataques a que el presidente de Estados Unidos habla literalmente de narcoterrorismo, narcolancha, cartel de los soles. y otros, digamos, que también han dejado personas fallecidas. Recordemos esta intervención que hacen a un buque petrolero, que es bastante impactante porque parece casi una escena de una película de Tom Cruise. O sea, bajan los Marines o digamos, de helicóptero, entran desde el aire, llegan a este buque, toman personas detenidas, etcétera. Pero evidentemente uno también siempre tiene como suspicacias. Cuando yo vi ese video dije, ¿quién entregó este video? ¿De dónde sale este video? O sea, es la pregunta que uno primero se hace. ¿Quién te lo entrega? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace público? Porque quien lo hace público es que el que quiere que tiene el mandato del relato, digamos, ¿no? Que quiere que se sepa por algo. Pero bueno, está difícil el tema en Venezuela. Es complejo, es un tema muy complejo que conversábamos con unos amigos y coincidíamos de que la salida democrática se ve muy lejana, porque por un lado quizás las presiones de Estados Unidos podrían decantar en que en una conversación Nicolás Maduro le diga a Donald Trump, dame a mí las condiciones que yo necesito y estoy dispuesto a dejar el poder. Eventualmente podría pasar, digamos, porque primera vez, y esto hay que reconocerlo, digamos, primera vez que este régimen dictatorial que mantiene Nicolás Maduro está siendo petado, digamos, por alguien. ¿Es democrático o no es democrático? No lo vamos a discutir porque la verdad es que hay gente que dice que sí, gente que dice que no. Yo considero que no es democrático lo que hace Donald Trump porque está fuera de toda norma internacional, digamos. Pero está logrando algo en una mirada bien pragmática, que es poner nervioso a un régimen que tiene un problema grave en todo el país. Se habla de 7 millones de personas desplazadas desde Venezuela, quienes han debido moverse al resto de países de Latinoamérica. Uno dice, ¿por qué Latinoamérica no reacciona con más fuerza para defender a Venezuela? Es porque el resto de los mandatarios, que durante mucho tiempo, digamos, le entregaron su apoyo a Venezuela, también sienten de que están teniendo problemas internos importantes por efecto de la migración masiva. Y el otro detalle súper importante es que ya se habla de cerca, de hay una cifra, no me acuerdo si era de Amnistía, 10.000 personas muertas durante el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, por efecto, digamos, de operativos de las fuerzas estatales. ¿Estarán dispuestos los venezolanos a perdonarle todo a Nicolás Maduro y que se vaya tranquilamente a otro país? Ahora, yo creo que no hay que ser inocentes también y pensar que Donald Trump está haciendo esto para liberar a los venezolanos de una dictadura. O sea, pero no. Porque de hecho, además, lo otro día lo dejó en evidencia cuando dice, ustedes nos robaron, quiero que nos devuelvan todo lo que nos robaron. O sea, se refería a las expropiaciones de capitales estadounidenses en el petróleo. Pero fíjate, hasta hace muy poquito había pasado un poco colado esta información y debo decir que también vuelvo a relevar el rol del buen periodismo. En el caso de CIPER, meses atrás, CIPER Chile, digamos, CIPER, hace el festival CIPER, que lo hace junto con la Universidad Diego Portales. Y tú tienes la posibilidad, el que no tiene que no vive en Santiago, tienes la posibilidad obviamente después de escuchar o ver en vivo los paneles de conversación. Y entre esos paneles de conversación, Mónica González entrevistaba a 2 periodistas extranjeros, obviamente expulsados, uno de Venezuela y otro de El Salvador, si no me equivoco, por sus investigaciones políticas, o sea, de corrupción. Y ahí, fíjate, yo no había escuchado esta información y después obviamente me empecé a meter y después veo las noticias, digamos, internacionales donde esta doble cara de Donald Trump. Por un lado ataca a Venezuela acusándolo de narcotráfico, de narcoterrorismo, etcétera. Y por el otro lado indulta a Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a 43 años de prisión en Estados Unidos, el expresidente de Honduras, por narcoterrorismo. Y lo indulta Donald Trump y él vuelve a su país y tengo entendido que él va para ser candidato. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una bipolaridad absoluta. Por un lado estás atacando un país completo, acusándolo de narcotráfico, y por el otro lado indultas a alguien que fue condenado por tu justicia a 43 años por narcoterrorismo. No lo entiendo. O sea, tú lo dijiste al principio de esta conversación, digamos, lo acabas de decir recién. No podemos ser tan inocentes de creer que Donald Trump está actuando, digamos, desde la benevolencia propia, pura, santa y prístina para liberar a Venezuela de este régimen dictatorial. No olvidemos que, por un lado, es cierto, o sea, el 28 de julio del año pasado las elecciones presidenciales fueron robadas en ese país.
todos los veedores internacionales que estaban presentes de la comunidad internacional, digamos, misma comunidad que es la que hoy día aboga por la paz en otros países, digamos, estamos hablando de gente respetable, dice que esto fue un robo. Y por un lado, ahí uno dice, perfecto, efectivamente que hay una necesidad de que este país sea rescatado porque ya democráticamente no se va a lograr. Si fuiste la una y te robaron 2 veces, ya no hay nada que hacer. Y como que acoge este llamado, pero cuando Donald Trump dice a Maduro, vamos a exigirles que nos devuelvan todo lo que nos han robado, se refiere a las expropiaciones hechas durante el régimen de Hugo Chávez o Nicolás Maduro de capitales estadounidenses, principalmente de petróleo. Claramente dejan en evidencia sus intenciones. Sí, porque hay una excusa que no tiene que ver con, vuelvo a insistir, pero nosotros sabemos también que cuando los gringos meten las manos en las políticas evitando internacionales, es que Venezuela siga surtiendo de petróleo de países que están de alguna forma sancionados por la comunidad internacional, como por ejemplo el caso de Irán. Y que estos barcos petroleros son barcos fantasmas que también están sancionados y que siguen enviando petróleo a países que están, digamos, en una lista de la comunidad internacional, que han sido castigados, digamos, por diversas situaciones, por ejemplo, como el caso de Irán, es por el enriquecimiento de plutonio para la creación de bombas nucleares, digamos. Pero detrás de todo esto, al final lo que sabemos todo el mundo es que es un tema de plata, ¿no? Eran como las armas de destrucción masiva que habían, supone, en Irak, ¿te acuerdas? como todo esto es Que por nunca, sucio y vil que nunca dinero. existieron. Es poder y dinero, solo eso. Oye, comenzamos a despedir. Antes de terminar el programa, quisiera desearte un feliz 2026 a ti y a todos quienes nos están escuchando. Espero que el próximo año que llega les traiga la alegría, la paz y la tranquilidad que muchos desean en todo ámbito. Si eres una persona que tiene salud, si eres una persona que tiene un trabajo, si eres una persona que tiene a su familia y a sus seres queridos junto a ti, considérate una persona bendecida y estoy seguro que lo único que te falta el próximo año es ese pequeño empujoncito para que todo salga mejor. Ojalá así sea. De verdad, un abrazo para cada uno y cada uno de ustedes. Esperamos poder continuar junto a ustedes este 2026 con a lo mejor algunas novedades, programación nueva, contenido también renovado, fresco, pero con todas las ganas, el profesionalismo y el compromiso que tiene el equipo de UFRO Medios para con ustedes, para el territorio, también para la ciudadanía, para la gente que habita esta hermosa región y también como parte de una misión de un medio que integra una universidad pública, territorial y del sur de Chile como es la Universidad de la Frontera. Así que un abrazo y un muy buen año para cada uno de ustedes. Que esté muy bien, como siempre, los controles nuestro estimado Sebastián Parra. Acá en los micrófonos estuvo Nadia Arias y José Sangüesa. Les deseamos un feliz 2026. Disfruten mucho y cuídense, por favor. Los queremos como auditores, no como noticias. Así es. Un abrazo. Chao, chao, que estén bien. Y así cerramos esta edición de Hoy Fue Pauta. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las noticias más importantes del día. De lunes a viernes, desde las 17:30 horas, por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.